Tenemos en línea a Josefina Martorell, directora de Médicos Sin Frontera para América del Sur de habla hispana. Muy buenos días, Josefina. Muy buenos días, ¿qué tal? Buen día, Josefina. ¿Qué tal? Ezequiel Bloise te habla. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Qué lindo poder hablar con vos. Bueno, No, tenemos gracias por la llamada. un montón de preguntas. Imagino que estás súper atareada. Considerando que es una organización de acción médico-comunitaria que están asistiendo a personas amenazadas en este tipo de conflicto, ¿cómo los encontró parados a nivel de la organización esta pandemia? Bueno, en realidad nos encontró parados cuando inició la pandemia. Estamos hablando de inicios de año o el primer trimestre. Nos agarró un poco desprevenidos, sobre todo en donde pegó en los primeros lugares, ¿no? Después de China, en varios países de Europa. Sinceramente, a ver, no la veíamos venir de esta manera, como creo que ningún organismo la vio venir. Pero bueno, como estamos acostumbrados a trabajar en emergencia, es que nos pusimos en modo emergencia con nuestra experiencia, digamos, en otras epidemias, en otras pandemias, trabajando con ébola, trabajamos con casi 50 años de historia. Entonces nos pusimos a intervenir en países donde nunca antes habíamos intervenido en nuestra historia. Al principio, con el brote que ocurrió en Europa, trabajamos en algunos países europeos que nunca antes habíamos hecho, y después, bueno, cuando la pandemia pasó, digamos, o el epicentro de la pandemia pasó a América y sobre todo a América Latina, también reforzamos programas en varios de los países donde sí teníamos misión, y también abrimos intervenciones en otros países donde no estábamos acostumbrados a intervenir. ¿Y cuál fue la primera medida en sí que tuvieron que tomar en cuanto a la redistribución de la ayuda y la asistencia? Bueno, sí, esto fue importante porque al principio realmente parece como algo tan lejano, y apenas hace algunos meses, ¿no? Pero Sí. lo que había una competencia, lo primero que se habló es la de la competencia que había por los equipos de protección personal, o sea, por todo el suministro para poder que el personal de salud pudiera trabajar en los hospitales, en los centros de salud, y esos, bueno, por el cierre de fronteras, porque no estaban viajando más los aviones, digamos, no podíamos trasladar esos equipos de protección personal que tal vez nosotros teníamos en varios de nuestros centros de acopio que están en dos ciudades de Europa. No lo podíamos trasladar a algunos lugares en terreno. Entonces empezamos a reorganizar nuestra logística para poder llegar a todos lados. Y también un asunto muy importante, o como nos pegó a nosotros, fue el asunto de no poder trasladar personas, ¿no? Entonces todo nuestro personal que tal vez no estaba por irse a alguna misión, se empezó a hacer un poquito más difícil. Entonces tuvimos que reorganizar la organización de alguna manera para hacer frente a una pandemia que nunca habíamos visto. O sea, más allá de trabajar en pandemias, nunca Claro. en la historia la pandemia ocurría en todos lados al mismo tiempo. Claro. ¿Y en este momento en qué parte de América del Sur están trabajando? Bueno, en este momento estamos trabajando, hace el 31 de julio terminamos nuestra intervención que hicimos en Argentina, justamente, que estuvimos ofreciendo asistencia técnica y asesoramiento a varias autoridades de acá del país, ayudando en el diseño de protocolos, de circuitos y medidas de prevención y de control de infecciones. También estuvimos en Argentina, en Córdoba, fuimos parte del Comité de Operaciones de Emergencia. Y así que bueno, estuvimos con esa participación y capacitando bastante al personal de centros de salud, personal de hogares de ancianos, de residencias, también trabajando en la capacitación y formación de personas que trabajan en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, tratando de trabajar sobre la definición de las prioridades, ¿no? en esos barrios vulnerables. Después, más allá de Argentina, que fue esta intervención en lo que fue asesoramiento, de manera más clásica de Médicos Sin Fronteras, estamos trabajando en Ecuador. Empezamos hace varios meses, cuando fue el pico en Quito, se trasladaron varios de nuestros equipos a Quito y trabajamos allí. Luego, en este momento, ahora la situación en Quito está un poquito más controlada, y hace más o menos un mes empezamos a intervenir en el Amazonas, en la Amazonía de Perú,
que también donde está viviendo bastante comunidades originarias, donde la desigualdad, digamos, y el poco acceso a los sistemas de salud hace que la pandemia les pegue de una manera diferencial. Así que estamos trabajando actualmente en Perú. También, bueno, son dos países donde no teníamos misiones y sí tuvimos que abrir misión. Después seguimos trabajando en Colombia. Sí. Ya estábamos trabajando sobre todo con los migrantes venezolanos, pero también con parte de la población colombiana desplazada, por años de conflicto que bien conocemos, y por supuesto trabajando en Venezuela, que cada vez está registrando un poco más de casos, trabajando desde los hospitales y estructuras de salud, no solo en Caracas, sino en otras ciudades en Venezuela, sí. Sí, Josefina, ¿qué es cómo hacen el estudio para determinar en qué lugares van a actuar o en qué lugares no llevan adelante? ¿Cómo seleccionan el lugar en donde van a actuar? Sí, en general tenemos una red, digamos, de monitoreo, de vigilancia epidemiológica, digo, en particular en esta pandemia, pero en general, tenemos redes de contactos y personas de los países que han trabajado con la organización, y nosotros somos una organización somos una asociación, que quiere decir que los propios trabajadores y trabajadoras de la organización somos como los socios, ¿no? Y seguimos siendo parte. Entonces hay gente que ha trabajado y que está de vuelta en sus países, que nos informa de situaciones en particular, y bueno, entonces empezamos a investigar lo que está pasando en un país. Si con la información que nos están pasando no nos es suficiente para saber si tenemos que intervenir o no, mandamos en general un pequeño equipo, que es una dupla, que es una persona medical y una persona logística, que va a terreno, lo que llamamos a terreno, al propio lugar donde creemos o donde hay alarmas de una posible intervención, y decidimos bajo ciertos criterios objetivos si es necesaria la intervención de la organización. O sea, hay criterios epidemiológicos, hay indicadores que nosotros con los que trabajamos para ver si desde un punto de vista médico es necesaria la intervención de la organización, pero también es importante decir que Médicos Sin Fronteras y nuestra misión es aliviar el sufrimiento de las poblaciones más vulnerables y más donde nadie más está. Entonces, bueno, por eso estamos, por ejemplo, ahora trabajando en lo que es el Amazonas de Perú, porque no había ningún otro actor humanitario que estuviera respondiendo a la emergencia. Intentamos, cuando vemos que ya hay una respuesta, que ya el Estado u otras organizaciones pueden hacerse cargo, nosotros nos hacemos a un lado, porque claro, nuestro valor agregado está donde nadie más puede intervenir. Josefina, te hago una consulta, porque a veces uno habla de Médicos Sin Fronteras y se imagina que son médicos nada más. ¿Cómo está conformado todo el equipo de esta asociación? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque yo, por ejemplo, yo soy la directora acá y soy licenciada en Economía, y estuve en varios países de África y también en Afganistán, como haciendo toda la parte de coordinación financiera. Y cuando yo entré a la organización, era las que me preguntaba, al principio pensaba que no podía entrar porque no era médica, claro, porque no tenía ningún perfil sanitario, pero no, nosotros para hacer una misión, como te decía, es importante toda la parte médica, también trabajan psicólogos, psicólogas, farmacéuticos, etcétera, pero también está todo para que funcione. Eso es como para que funcione un hospital o para que funcione un ministerio de salud, no se necesitan nada más médicos, sino como hay toda una red, tanto logística como administrativa, como de recursos humanos, que es importante que estén ahí para poder darle soporte a nuestra misión social, ¿no? A lo que realmente hacemos, que sí es la acción médica directa. Así que muchísimos perfiles y bueno, si alguien nos está escuchando ahora y está interesado o interesada en ser parte de la organización, bueno, entre a www.mss.org.ar. Ahí están todos los perfiles, pero podría decir, como necesitamos de personas de recursos humanos, administración, logística, ¿qué más? Enfermería y medicina, por supuesto, pero realmente son perfiles muy variados, y todas las personas pueden ser parte de la organización si cumplen un criterio, ¿no? Y los criterios van más por, tener una carrera universitaria, haber hecho más de 2 años, tener de experiencia relevante, digamos, en una posición que podamos usar, digamos, o que pueda ser parte de nuestras misiones de terreno. También una parte difícil acá es que hay que hablar inglés. Pedimos que la gente hable inglés y también francés, porque la mayoría de nuestras misiones están en África,
y como sabrán o no, hay muchos países francófonos y nosotros necesitamos poder trasladar a nuestro personal de un país a otro, como el sin fronterismo hace que tal vez una misión puedes hacer 3 meses en Sur Sudán, que hablan inglés, y después te trasladan directamente porque hay una emergencia en Bangui, que queda en República Centroafricana, y hablan francés. Entonces necesitamos una flexibilidad de nuestro personal. Claro. Totalmente. Sí, sé que son exigentes. Yo hace muchísimos años había escrito para Médicos Sin Fronteras y con toda la lógica, por supuesto, exigían muchísimos títulos, exigían el tema de los idiomas, porque claro, digamos, ustedes no saben cuándo se necesita una misión y tiene que tener esa plasticidad y versatilidad de poder adaptarse, digamos, a distintos escenarios de crisis. Totalmente, no, sí, eso es importante, entonces yo siempre lo digo, como que el tema de los perfiles por ahí es más fácil, pero hay que cumplir ciertos criterios y también saber que es una organización de gente, de profesionales que estamos tratando de hacer un buen trabajo que tenga un impacto, entonces no es, porque pasa mucho, ¿no? Me quiero ir un mes a hacer una experiencia, bueno, no es tu lugar, Médicos Sin Fronteras, Claro. tenemos un compromiso de mínimo 12 meses. Claro. O más, o sea, 12 meses es mínimo. Vos contabas que van estando en distintos frentes y en distintas situaciones y bueno, a ver, han pasado por conflictos armados en situaciones de desastres naturales, bueno, y hoy por hoy con esta situación de pandemia. ¿Qué, según tu experiencia, qué es peor? ¿La situación de los conflictos armados, los desastres naturales o esta situación de pandemia en sí como se está viviendo? Bueno, pasa que hay veces que la pandemia o alguna epidemia puede tocar en lugares, para mí, cuando cualquier enfermedad o cualquier situación que ocurra en un lugar de países que están en conflicto armado, siempre pega de una manera desproporcionalmente mala, ¿no? Porque cuando hay conflicto armado la población no puede, por ejemplo, no puede acceder a los sistemas de salud porque tiene miedo de moverse, porque o se tiene que mover de sus propias casas. Entonces, para mí lo peor es el conflicto armado, o sea, sin duda. Y de hecho, hay de repente, cuando nosotros trabajamos en los países, que casi todos donde trabajamos tiene en algún nivel un conflicto armado, hay enfermedades que son súper prevenibles o que en una situación normal, entre comillas, o sea, o de no conflicto, las personas no se enfermarían o si no morirían. Cuando hay conflicto armado realmente eso ocurre. Entonces ahora, por ejemplo, el COVID-19, pero también otras epidemias, como por ejemplo ahora hace un mes se terminó una epidemia que había de ébola en la República Democrática de Congo, y obviamente trabajar y tratar de hacer frente al ébola o al COVID-19 en un lugar de conflicto armado suma un desafío adicional, ¿no? Claro. Así que eso, a mí me parece, cuando, por ejemplo, si hay un desastre natural, pero toda la población está junta y tratando de salir adelante, es muchísimo más fácil que si esto ocurre en un lugar donde encima hay distintos actores armados con sus propios intereses, donde se mezcla un poco todo y es más difícil el acceso a las poblaciones más vulnerables, sobre todo. No, totalmente. Bueno, Josefina, la última, porque el tiempo es tirano, viste, que nos corre siempre, pero me gustaría que nos comentes cómo podemos ayudar a la Asociación de Médicos Sin Fronteras, cómo puede uno colaborar con la asociación más allá de lo que ya comentaste de los voluntariados, pero cómo uno puede. Sí, esto también, gracias por preguntar, porque nuestra organización tiene uno de los principios más importantes, es la independencia económica. Entonces nosotros casi no aceptamos fondos privados, digamos, de gobierno, y entonces tenemos más de 6 millones de personas en el mundo que aportan a la organización, y nosotros lo que pedimos es que las personas que puedan se asocien a nuestra organización y con cierta parte mensual pueden colaborar con que nuestra ayuda llegue a las personas más vulnerables del mundo. Y cómo se puede hacer es a través de nuestra página de internet, de nuevo www.mss.org.ar. De esa manera se puede ver de asociarse, o si se quiere hacer un apoyo puntual de una donación puntual también está bien.
Así que eso es lo que pedimos y agradecemos muchísimo si la gente puede apoyarnos y seguir haciendo que nosotros podamos hacer nuestra labor en todo el mundo. Ahora, tal vez hemos intervenido por primera vez en Argentina por esta pandemia, pero también seguimos interviniendo, seguimos teniendo misiones en más de 70 países en el mundo, y eso sigue ocurriendo porque más allá del COVID-19 otras enfermedades siguen estando. Estamos hablando con Josefina Martorell, directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur de habla hispana. Muchísimas gracias por toda la tarea, Josefina, que tengas un muy buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Gracias, Josefina, hasta luego. Hasta luego.